Hola, ¿qué tal mis amigos? Nuevamente hoy y como siempre hablaremos de temas que nos ayudan a entender mejor las ciencias económicas y financieras, además de temas relacionados con el emprendimiento. Sin más que decir, comencemos. El día de hoy trataremos un tema fundamental en el trabajo del auditor. Estamos hablando de los hallazgos de auditoría y los atributos que lo conforman. Me refiero a la condición, criterio, causa, efecto y recomendación y cómo cada uno de estos atributos debe quedar reflejado de manera adecuada en los papeles de trabajo. Este enfoque de condición, criterio, causa, efecto y recomendación se aplica en la gran mayoría de países de Latinoamérica. En el caso de Bolivia, ha sido adoptado en el marco de las normas de auditoría gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado en cumplimiento de la Ley 1178. A su vez, estas normas se sustentan en los estándares internacionales de auditoría emitidos por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, específicamente en las ISAI 3000 y 4000, que recomiendan estructurar los hallazgos comparando lo que se encontró, es decir, la condición, con lo que debería haberse cumplido, es decir, el criterio, para luego identificar las causas, evaluar los efectos y finalmente proponer las recomendaciones. Cuando hablamos de hallazgos de auditoría, nos referimos a los resultados concretos que obtiene el auditor después de revisar y analizar la información de una entidad. En pocas palabras, un hallazgo es la evidencia documentada de una situación. Puede ser un error, una deficiencia de control, un incumplimiento o incluso una buena práctica que vale la pena resaltar. Ahora que ya sabemos qué es un hallazgo de auditoría, veamos los diferentes tipos de hallazgo que podemos encontrar. Hallazgos de cumplimiento. Estos evalúan si la entidad cumple con leyes, normas, políticas o procedimientos. Hallazgos de gestión o desempeño, en donde se analizan la eficiencia, la eficacia y economía en la utilización de recursos. Hallazgos financieros. Estos están relacionados con la exactitud de los registros contables y estados financieros. Hallazgos operativos o de control interno, los cuales señalan debilidades en los sistemas de control interno que pueden afectar la operación y el desempeño de una entidad. Y finalmente, los hallazgos de buenas prácticas. Estos destacan procedimientos o acciones que contribuyen positivamente a la gestión de una entidad. Ahora bien, para que los tipos de hallazgos mencionados anteriormente puedan ser considerados hallazgos de auditoría, deben estar compuestos por los siguientes atributos: la condición, el criterio, la causa, el efecto y la recomendación. En conjunto, los hallazgos constituyen la base del informe o dictamen de auditoría. Un hallazgo bien estructurado y correctamente redactado garantiza que las observaciones del auditor sean comprendidas, suficientes y útiles para fortalecer la gestión de la entidad auditada. Ahora que conocemos qué es un hallazgo de auditoría y los distintos tipos de hallazgo que existen, veamos cómo debe redactarse adecuadamente cada uno de sus atributos, ya que de eso depende que el informe de auditoría tenga consistencia, claridad y validez. Condición. ¿Qué es la condición en auditoría? La condición es la situación o hecho real identificado durante el trabajo de auditoría, es decir, es el resultado de observaciones, pruebas, revisiones documentales o inspecciones físicas realizadas que demuestran objetivamente lo que está ocurriendo en el ente auditado. Todo esto sin incluir interpretaciones ni juicios de valor. ¿A qué preguntas responde la condición? Básicamente, la condición responde a las siguientes preguntas clave: ¿qué se encontró? ¿Dónde se encontró? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo fue detectado? ¿Y cuál es la magnitud o cantidad del hallazgo? Uso de evidencia para respaldar la condición. Para que la condición sea sólida y confiable, debe estar respaldada por evidencia suficiente, competente y pertinente. Aquí hablamos de fotografías, actas, firmas, reportes del sistema, documentos oficiales y otros medios que demuestren y puedan sustentar de manera objetiva la situación observada.
Características de una correcta redacción de condición en auditoría. Una condición bien redactada debe redactarse en tiempo pasado y en tercera persona. Además, debe ser clara y objetiva, evitando ambigüedades. También debe basarse en evidencia verificable, apoyándose en documentos, registros o inspecciones físicas. Además, debe ser específica, es decir, debe incluir fechas, cantidades, áreas o procesos, marcas u otros detalles precisos. Y sobre todo, debe estar libre de juicios personales e interpretaciones, manteniendo un lenguaje preciso y describiendo únicamente hechos comprobados. Verbos recomendados para redactar una condición en auditoría. Para transmitir objetividad y basarse en hechos verificados, se recomienda emplear verbos en tiempo pasado, tales como se verificó, se evidenció, se constató, se identificó y demás verbos presentados en pantalla. Estructura de redacción recomendada de una condición en auditoría. Para que la redacción de la condición sea clara y comprensible, suele seguir la siguiente estructura. Número 1. Título breve y directo que resuma el hallazgo de manera clara. Ejemplo: inexistencia de equipos de cómputo registrados en el Cardex institucional. Número 2. Identificación del área, unidad o sistema objeto de auditoría. Ejemplo: durante la verificación física de activos fijos realizada el 25 de febrero del 2025 en la Dirección de Sistemas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Número 3. Descripción del hecho observado. Es aquí donde se deberá responder la pregunta a la cual responde la condición, es decir, qué se encontró, dónde se encontró, cuándo ocurrió, cómo fue lo detectado y cuál es la magnitud o cantidad del hallazgo. Ejemplo: se evidenció la inexistencia de equipos de cómputo registrados en el Cardex institucional y en el Sistema de Administración de Bienes. En específico, se constató la ausencia de 5 impresoras marca Epson, 3 laptops marca HP y 6 CPUs marca Deluxe. Número 4. En este punto se deberá mencionar los registros, documentos o pruebas que sustenten el hecho. Ejemplo: los cuales figuran como activos vigentes en el Sistema de Administración de Bienes, registrados como asignados a la Dirección de Sistemas para su custodia y uso. Como ejemplo final, en la condición tendremos inexistencia de equipos de cómputo registrados en el Cardex institucional. Durante la verificación física de activos fijos realizada el 25 de febrero del 2025 en la Dirección de Sistemas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, se evidenció la inexistencia de equipos de cómputo registrados en el Cardex institucional y en el Sistema de Administración de Bienes. En específico, se constató la ausencia de 5 impresoras marca Epson, 3 laptops marca HP y 6 CPUs marca Deluxe, los cuales figuran como activos vigentes en el Sistema de Administración de Bienes, registrados como asignados a la Dirección de Sistemas para su custodia y uso. Errores comunes al redactar la condición. Algunos errores comunes al redactar la condición: ser demasiado general o ambiguo, no cuantificar la observación e incluir juicios o suposiciones. Importancia de la condición en el ciclo del hallazgo. Es necesario mencionar que la condición es el punto de partida del hallazgo. Sin una condición clara, no se podrá desarrollar correctamente el criterio, la causa, el efecto ni la recomendación. Una condición mal redactada afectará la consistencia, claridad y validez del informe de auditoría. Criterio. ¿Qué es el criterio en auditoría? El criterio en auditoría podemos definirlo como el parámetro o norma de referencia que se utiliza para evaluar si una situación encontrada cumple con lo que debería haberse hecho según disposición legal, reglamentaria, técnica o institucional. En otras palabras, el criterio es la regla de referencia que permite al auditor comparar la realidad con lo que exige la normativa
y así identificar desviaciones, incumplimientos o debilidades. ¿A qué pregunta responde el criterio? Básicamente, el criterio responde a la siguiente pregunta: ¿cuál es la norma, política o reglamento que debería haberse cumplido? Fuentes del criterio. El criterio puede provenir de diversas fuentes, entre ellas podemos mencionar leyes y decretos vigentes, normas internacionales de auditoría, políticas internas de la entidad, contratos o instructivos e incluso manuales técnicos. Por ejemplo, en el caso que planteamos en la condición, el criterio aplicable sería el Decreto Supremo 181, que establece que toda entidad pública tiene la obligación de registrar en el Cárdex institucional todos los bienes muebles con el fin de garantizar su control, administración y resguardo adecuado. Características de una correcta redacción del criterio en auditoría. Al momento de redactar el criterio debemos ser claros, objetivos y específicos, y siempre es importante incluir en la redacción la referencia del artículo, inciso o párrafo que estamos aplicando para dar precisión técnica y credibilidad al hallazgo. Estructura de redacción recomendada del criterio en auditoría. Para que la redacción del criterio sea clara y comprensible, suele seguir la siguiente estructura. Número 1. Identificación de la norma o disposición aplicable y fuente. Ejemplo, de acuerdo con el Decreto Supremo 181 de las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Número 2. Cita textual de la fuente. Ejemplo, en su artículo 151 del Registro de Activos Fijos Muebles, la unidad o responsable de activos fijos debe crear y mantener actualizado un registro de todos y cada uno de los activos fijos muebles de propiedad, a cargo o en custodia de la entidad. Punto número 3. Relación del hallazgo con la aplicabilidad del criterio. Ejemplo, la inexistencia física de equipos de cómputo registrados como vigentes constituye un incumplimiento de lo establecido en el artículo 151 del Decreto Supremo 181, que asigna a la unidad de activos fijos la responsabilidad de mantener actualizado y confiable el registro patrimonial de la entidad. Como ejemplo final, en el criterio tendremos: de acuerdo con el Decreto Supremo 181 de las normas básicas del Sistema de Administración y Servicios, en su artículo 151, Registro de Activos Fijos Muebles, la unidad o responsable de activos fijos debe crear y mantener actualizado un registro de todos y cada uno de los activos fijos muebles de propiedad a cargo o en custodia de la entidad. La inexistencia física de equipos de cómputo registrados como vigentes constituye un incumplimiento de lo establecido en el artículo 151 del Decreto Supremo 181, que asigna a la unidad de activos fijos la responsabilidad de mantener actualizado y confiable el registro patrimonial de la entidad. Errores comunes al redactar el criterio. Evita algunos errores comunes al momento de redactar el criterio. No inventes reglas o supuestos. No utilices normas derogadas o inaplicables. Y finalmente, para cada hallazgo utiliza un criterio en específico. Importancia del criterio en auditoría. Es importante mencionar que el criterio aporta objetividad y fundamento al hallazgo. Nos permite establecer si una situación es correcta o incorrecta. Además, es la base para definir la recomendación que se propondrá. Y sin un criterio claro, no podemos decir que un hallazgo sea válido. Causa. ¿Qué es la causa en auditoría? La causa es el motivo u origen que explica por qué ocurrió la condición. Identificarla permite entender el origen del hallazgo y fundamentar las acciones correctivas necesarias. En otras palabras, la causa es la razón de fondo que originó el hecho detectado en auditoría. ¿A qué preguntas responde la causa? De manera general, podríamos decir que la causa en auditoría responde a preguntas como: ¿cuál fue el motivo de la deficiencia? ¿Por qué ocurrió la condición observada? ¿Qué originó la situación encontrada? ¿Por qué no se cumplió con el criterio establecido?
¿Qué falló en el sistema, procedimiento o control? Tipos de causas comunes en auditoría. Algunos tipos de causas comunes de auditoría podrían ser la falta de control interno, el desconocimiento o incumplimiento de normas, deficiencias administrativas, la falta de capacitación, la falta de supervisión, problemas tecnológicos o de sistemas, rotación frecuente del personal, entre otros. Estructura de redacción recomendada de la causa en auditoría. Una causa bien redactada suele seguir la siguiente secuencia lógica. Número 1. Conector o frase introductoria que dé paso a la explicación del motivo u origen de la condición detectada en la auditoría, indicando que lo que sigue es la explicación de la causa. Ejemplos. La deficiencia se originó debido a... La condición se produjo debido a... La situación observada ocurrió porque... Esto se debe a... Número 2. Explicación clara del motivo de la condición. Después del conector se debe dar una explicación sencilla y directa del por qué ocurrió la condición. Lo importante aquí es señalar la causa raíz sin rodeos ni tecnicismos innecesarios. Ejemplo, la falta de personal suficiente en la unidad de activos fijos. Número 3. Descripción de la consecuencia. Aquí debemos explicar cómo la causa afectó la condición. Esto ayuda a que el hallazgo tenga mayor claridad. Ejemplo, lo que limita su capacidad para efectuar un control adecuado y mantener actualizado el registro de bienes patrimoniales, considerando la magnitud y complejidad de las operaciones de la entidad. Número 4. Evidencia o referencia que respalde la consecuencia mencionada y mantenga objetividad en el hallazgo. Ejemplo, esta situación fue manifestada en la entrevista realizada al responsable de activos fijos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y corroborada con el organigrama institucional y el manual de funciones, donde se evidencia que la unidad cuenta únicamente con 2 funcionarios para la administración de más de 5,000 bienes. Como ejemplo final de la causa tendremos que la deficiencia se originó debido a la falta de personal suficiente en la unidad de activos fijos, lo que limita su capacidad para efectuar un control adecuado y mantener actualizado el registro de bienes patrimoniales, considerando la magnitud y complejidad de las operaciones de la entidad. Esta situación fue manifestada en la entrevista realizada al responsable de activos fijos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y corroborada con el organigrama institucional y el manual de funciones, donde se evidencia que la unidad cuenta únicamente con 2 funcionarios para la administración de más de 5,000 bienes. Errores comunes y características de una correcta redacción de la causa en auditoría. Algunas recomendaciones a tomar en cuenta para una correcta redacción de la causa en auditoría son: redacta la causa de manera concreta y directa, evitando ambigüedades. Usa un lenguaje técnico adecuado y sin rodeos innecesarios. No se deben incluir nombres de personas. Los nombres propios no se mencionan en los hallazgos para mantener la objetividad y ética profesional. Lo que sí se puede mencionar es el cargo o unidad responsable si es necesario, y esto permite entender la situación sin emitir juicios personales. Lo recomendable es centrarse en procesos, sistemas o controles. Evita juicios de valor. En su lugar, presenta hechos y análisis técnicos. Recuerda que la causa debe estar sustentada por entrevistas, revisión documental, observaciones u otra evidencia obtenida durante la auditoría. Importancia de la causa en auditoría. Es importante mencionar que la causa permite establecer medidas correctivas efectivas. Además, conecta directamente la condición con la recomendación, y sin una causa clara, las recomendaciones pueden ser ineficaces. Efecto. ¿Qué es el efecto en auditoría? El efecto es la consecuencia que se genera por la condición encontrada en auditoría. Consecuencia que puede ser real, ya visible, o una consecuencia potencial, es decir, un riesgo que podría materializarse si no se corrige.
En pocas palabras, el efecto muestra el impacto de lo observado sobre el cumplimiento de las normas, los recursos financieros, la eficiencia de la gestión o los controles internos. ¿A qué pregunta responde el efecto? De manera directa, podríamos decir que el efecto en auditoría responde a la siguiente pregunta: ¿cuál es la consecuencia del hecho observado? Y de manera indirecta también responde a otras interrogantes como qué se perdió, qué se puso en riesgo o qué dejó de lograrse a raíz de la condición detectada. Tipos de efecto en auditoría. Entre los tipos de efecto existentes en auditoría podemos mencionar el efecto real, que indica que el efecto ya se materializó y se lo puede cuantificar con evidencia. Ejemplo, una pérdida económica. Efecto potencial. Este efecto aún no ocurre, pero existe el riesgo de que suceda si no se corrige. Ejemplo, alguna vulnerabilidad operativa o legal. Y por último, el efecto cualitativo. No se lo puede medir con números, pero afecta el funcionamiento de la entidad auditada. Ejemplo, la reputación institucional, la confianza pública, etc. Características de una correcta redacción de efecto en auditoría. Al momento de redactar el efecto en auditoría, debemos procurar que sea claro y directo, evitando tecnicismos innecesarios. También debe ser específico y cuantificable, con datos como montos, tiempos o porcentajes, manteniendo un tono objetivo y sustentado en evidencia. Y siempre debe estar vinculado directamente con la condición observada. Estructura de redacción recomendada para el efecto en auditoría. Para que la redacción del efecto sea clara y comprensible, suele seguir la siguiente secuencia lógica. Número 1. Conector causal o frase que dé introducción a la consecuencia. Ejemplo: como resultado, esto ocasionó, lo que generó, en consecuencia. Número 2. Luego se debe describir el impacto o consecuencia, es decir, lo que pasó o podría pasar. Ejemplo: se identificó un riesgo de sustracción o uso inadecuado de los bienes en la Dirección de Sistemas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Número 3. Posteriormente se debe dar una valoración del efecto, es decir, cuantificar cuánto se perdió o cuál es el riesgo. Ejemplo: esto representa una pérdida aproximada de bolivianos 53.000 en activos fijos. Número 4. Finalmente, se deberá hacer referencia a el área impactada. Esta podría ser legal, financiera, de eficiencia, de control, etc. Ejemplo: lo que afecta significativamente a la confiabilidad de la información financiera presentada en los estados financieros al 31 de diciembre del 2024 y genera incumplimiento de la normativa vigente sobre la administración de bienes del sector público. Como ejemplo final del efecto tendremos que: en consecuencia, se identificó un riesgo de sustracción o uso inadecuado de los bienes en la Dirección de Sistemas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Esto representa una pérdida aproximada de bolivianos 53.000 en activos fijos, lo que afecta significativamente a la confiabilidad de la información financiera presentada en los estados financieros al 31 de diciembre del 2024 y genera incumplimiento de la normativa vigente sobre la administración de bienes del sector público. Errores comunes al redactar el efecto. Al redactar el efecto se debe evitar caer en errores como ser abstracto en la redacción, usar lenguaje emocional o subjetivo, no vincular el efecto con la condición, no cuantificar cuando es posible hacerlo, o exagerar o minimizar el impacto. Importancia del efecto en auditoría. Es importante mencionar que el efecto es fundamental dentro del hallazgo, porque muestra que lo encontrado en auditoría es relevante. Gracias al efecto, los responsables pueden priorizar acciones correctivas y comprender el nivel del riesgo o impacto institucional.
Recomendación. ¿Qué es la recomendación en auditoría? La recomendación es la propuesta concreta que el auditor hace para corregir la causa del hallazgo y evitar que el efecto negativo se repita. Es decir, la recomendación no solo señala qué está mal, sino que orienta sobre qué debe hacerse para mejorar la gestión. ¿A qué pregunta responde la recomendación? De manera general, la recomendación en auditoría responde a la pregunta de ¿qué debe hacerse para corregir la deficiencia detectada? Características de una correcta redacción de recomendación en auditoría. Al momento de redactar la recomendación en auditoría, debemos procurar que la redacción sea: número 1. Específica y clara al momento de indicar las acciones a tomar. Número 2. Medible, es decir, que se pueda verificar su cumplimiento. Número 3. Temporal, que pueda incluir plazos realistas para su ejecución. Número 4. Coherente con la causa para atacar el problema de raíz. Número 5. Realista y viable, que esté adaptada a la realidad y capacidades de la entidad. Número 6. Dirigida a la autoridad o área responsable para facilitar su seguimiento. Número 7. Redactada en forma objetiva y formal usando verbos infinitivos. Número 8. Y finalmente debe haber una recomendación por cada causa de ser necesario. Tipos de recomendación. Entre los tipos de recomendación podemos mencionar a la correctiva, que busca remediar lo que ya ocurrió. La preventiva, que busca evitar que vuelva a ocurrir. Y finalmente, la recomendación de mejora, que no responde a un incumplimiento, pero busca optimizar procesos. Estructura de redacción recomendada para la recomendación en auditoría. Para que la redacción de la recomendación sea clara y comprensible, suele seguir la siguiente secuencia lógica. Número 1. Destinatario. Ejemplo, se recomienda al señor alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Número 2. Verbo infinitivo que dé paso a la descripción de la acción. Ejemplo, implementar, establecer, revisar, capacitar, fortalecer, etc. Número 3. Descripción breve de la acción o medida. Ejemplo, la unidad de activos fijos mediante la asignación de personal adicional o la redistribución de funciones. Número 4. Área responsable del cumplimiento de acción. Ejemplo, mediante instrucción de la Dirección Administrativa del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Número 5. Mención del objetivo o propósito de la recomendación, utilizando verbos como corregir, prevenir, mejorar, garantizar, etc. Ejemplo, con el propósito de garantizar la actualización permanente y el control físico confiable de los bienes patrimoniales, considerando el volumen y la complejidad de las operaciones. Como ejemplo final de la recomendación tendremos que se recomienda al señor alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz fortalecer la unidad de activos fijos mediante la asignación de personal adicional o la redistribución de funciones mediante instrucción de la Dirección Administrativa del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz con el propósito de garantizar la actualización permanente y el control físico confiable de los bienes patrimoniales, considerando el volumen y la complejidad de las operaciones. Para este caso, se dispuso una segunda recomendación adicional. Disponer que el responsable de activos fijos cumpla estrictamente los procedimientos de registro, control, supervisión y actualización en el Cárdex institucional y en el sistema de administración de bienes establecidos en el Decreto Supremo 181, mediante instrucción de la Dirección Administrativa del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a fin de garantizar la confiabilidad de la información patrimonial, fortalecer el control interno y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente. Errores comunes que se deben evitar al momento de redactar la recomendación. Usar lenguaje ambiguo. Formular recomendaciones fuera del alcance de la entidad.
e incluir juicios de valor o lenguaje subjetivo. Importancia de la recomendación en auditoría. Es importante mencionar que la recomendación es la parte más propositiva del informe, ya que ofrece soluciones. Permite que la entidad tome acciones concretas y medibles. Evita que el problema vuelva a ocurrir. Da un valor agregado al trabajo del auditor porque no se limita a describir, sino que ayuda a mejorar la gestión. Ahora bien, si bien acabamos de ejemplificar paso a paso la correcta redacción de un hallazgo de auditoría, es importante recordar que los hallazgos de auditoría pueden presentarse de diversas formas y en distintos contextos, vulnerando diferentes normas jurídicas o principios contables. Por ello, el auditor debe mantenerse en constante actualización profesional, fortaleciendo su criterio y capacidad de análisis ante cualquier situación. Tomen en cuenta que para la elaboración de este material fue necesario reunir y resumir diversas normas, informes y artículos, con el propósito de hacerlo lo más claro y comprensible posible. Espero que les sea de mucha utilidad. No olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video.